Estamos ya en la cuestión 3.6, la Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht, los pactos de familia. Es el comienzo del siglo XVIII. Parte de la cuestión, pues lo que es la Guerra de Sucesión, el sistema que fue entre 1701 y 1713, el sistema de Utrecht, derivado de la firma del Tratado de Utrecht, que daba por finalizada la Guerra de Sucesión, y luego los pactos de familia, un poco consecuencia de esa paz de Utrecht. Los Borbones de España y los de Francia firmarán para resarcirse de esas pérdidas con el sistema de Utrecht. Bien, pues hay que decir que Carlos II era el último rey de la Casa de Austria o de Habsburgo, murió en 1700 sin descendencia, dejando como heredero al trono a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de la Casa de Borbón. Pero el archiduque Carlos de Austria, que era el hijo del emperador alemán y nieto de Felipe IV de la Casa de Habsburgo y candidato también al trono español, no lo aceptó. Estalló entonces la Guerra de Sucesión entre 1701 y 1713, que tiene una doble perspectiva, una como conflicto europeo y otra como conflicto interior. Aquí tenemos los protagonistas: Carlos II, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos. Pues vamos a ver la Guerra de Sucesión como conflicto europeo. El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa y la temida unión entre España y Francia bajo un mismo monarca, lo que llevó a Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austríaco, formando una gran alianza antiborbónica. Las diversas potencias europeas se posicionaron ante el conflicto sucesorio español. La gran alianza antiborbónica tenía más éxitos. Inglaterra tomó Gibraltar y Menorca. Un acontecimiento internacional fue clave para entender el desenlace. Carlos de Habsburgo heredó en 1711 el Imperio Austriaco y se desinteresó de su aspiración a reinar en España. Además, Felipe V renunció a sus derechos al trono francés, lo que condujo a las negociaciones de paz. Como guerra de sucesión interior o interna, o guerra civil interior, Felipe V representa el modelo centralista francés, apoyado por la corona de Castilla, mientras que Carlos de Habsburgo personificaba el modelo foralista apoyado por la corona de Aragón y especialmente Cataluña. Dentro de la península, las tropas de Felipe V lograron importantes victorias como las de Almansa en 1707, Brihuega y Villaviciosa en 1710. Ante la resistencia heroica de Barcelona, aunque cayó en septiembre de 1714, como castigo por apoyar al austríaco, Felipe V promulgó los decretos de nueva planta que derogaban los fueros e instituciones de autogobierno de los reinos de la Corona de Aragón. Estos son la guerra, cómo termina la guerra exterior con el Tratado de Paz de Utrecht en 1713 y el de Rastatt en 1714. A pesar de todos estos tratados, la guerra continuó, como hemos dicho, hasta 1714, pero fue una guerra interna, interior. Barcelona será sitiada en septiembre y caerá. Y Felipe V, como hemos dicho, promulga esos decretos de nueva planta. Bien, vamos a ver las consecuencias de la paz de Utrecht o el sistema de Utrecht de 1713. Pues fueron políticas. En primer lugar, Felipe V era reconocido por las potencias europeas como rey de España, pero renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa. Territoriales, España perdió todos sus territorios europeos, entregó a Austria los Países Bajos, como se puede ver aquí, Milán, Nápoles y Cerdeña. El reino de Saboya se anexionó la isla de Sicilia. Inglaterra, que fue la gran vencedora, obtuvo Gibraltar y Menorca, que le daban el dominio en el Mediterráneo. Gibraltar, como sabemos, aún es posesión británica. Luego también tenemos comerciales. Fin del monopolio americano por parte de Castilla. Inglaterra obtuvo diversos privilegios económicos, como con el comercio americano, como el navío de permiso, que era el derecho limitado a comerciar con las Indias españolas, libremente con un navío, por eso se llama así, o el asiento de negros, que era el permiso para comerciar con esclavos en las Indias españolas.
El Tratado de Utrecht marcó el inicio de la hegemonía británica y representó para España la pérdida de todas sus posesiones en Europa, quedando relegada a una potencia de segundo orden. Francia y España no estaban conformes con la situación, ya que significaba reconocer la hegemonía mundial de los británicos. La incapacidad española de recuperar territorios llevó a las ramas de la dinastía borbónica, es decir, la española y la francesa, a crear una serie de alianzas en las que cada uno velaba por sus propios intereses. Y esas alianzas eran lo que conocemos con el nombre de los pactos de familia. Por lo tanto, aparece para hacer frente a lo que ha pasado en el sistema de Utrecht y por ende y por añadidura a la hegemonía británica. Y por supuesto recuperar los territorios perdidos tanto en Europa como en América. Son 3 pactos y una renovación del tercero. Vamos a verlos. Tenemos en primer lugar el primer pacto de familia, se firma en el Escorial en 1734 por Felipe V y Luis XV por la guerra de sucesión polaca frente a Austria. Felipe V recupera, una vez terminada esta guerra, Nápoles y Sicilia y coloca como rey a su hijo Carlos, el futuro Carlos III. El segundo pacto de familia se firma 9 años después, en 1743, lo firman los mismos monarcas y en este caso es la guerra de sucesión de Austria. Más tarde, cuando Felipe V fallece, lo va a continuar Fernando VI, sucesor de Felipe V. Liquida el pacto una vez está ya en el poder, porque España se va a hacer o va a aplicar una política exterior de neutralidad. Al no apoyar los Borbones franceses, Inglaterra suspenderá el navío de permiso y el asiento de negros, y España ganará territorios en Italia a favor del otro hijo de Felipe V, el infante Felipe, que pasa a ser duque de Parma. Llegamos al tercer pacto. Carlos III, ya en España, subió al trono, vuelve a la política belicista contra Inglaterra para recuperar Gibraltar y Menorca. En 1761 firma el pacto que le lleva a entrar en la última fase de la Guerra de los 7 Años, apoyando nuevamente a Francia. La derrota de esta ocasiona considerables pérdidas. En América se entrega a Inglaterra Florida y a Portugal Sacramento. Portugal era aliada de Inglaterra. Sacramento es el actual Uruguay. En 1769 se renueva el tercer pacto con el Tratado de Aranjuez y Francia junto a España toman la revancha contra Inglaterra participando en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775-1783. Inglaterra tuvo que reconocer la independencia de los Estados Unidos y devolver Menorca, Florida y Sacramento a España. Bien, y con esto pues terminamos los pactos de familia y esta cuestión.